Muchas personas debaten si Gaddafi está entre los 3 mayores tiranos de África. La respuesta es no. Aunque Gaddafi fue escandaloso, comparado con figuras como Bokassa y Macías, él seguía siendo un novato. Sin embargo, no estar en esa lista no significa que no ofendiera a las grandes potencias, es solo una muestra de la vida caótica de Gaddafi, marcada por una arrogancia extrema. Algunos lo llaman una gran visión, mientras que otros lo consideran pura locura. Gaddafi fue la versión definitiva de Oxa de Albania y el hermano filosófico de Brezhnev de la Unión Soviética. Fue el aliado incondicional del tirano africano Amin y el aliado vociferante de Galtieri de Argentina. Aunque fue un alborotador sin éxito, fue un autodestructor altamente efectivo. Como líder de los líderes árabes, a menudo tuvo relaciones tensas con ellos. Nacido en 1942 en una pequeña tribu al sur de Sirte, en el desierto libio, Gaddafi provenía de un país del norte de África que abarca 1.76 millones de kilómetros cuadrados. A pesar de su vasta extensión, la mayor parte de Libia es desierto y su población, dispersa, apenas superaba los 6 millones de personas antes de los conflictos recientes. Existen varias versiones sobre los antecedentes familiares de Gaddafi. Algunos dicen que sus padres se dedicaban al alquiler de camellos, mientras que otros afirman que eran pastores. Independientemente de si su familia estaba en el sector servicios o en la ganadería, no eran ricos. A pesar de la falta de dinero, la familia de Gaddafi valoraba la educación, al menos para él. Después de completar su educación primaria en su pueblo natal, se trasladó a Misrata para la secundaria y luego a Bengasi para la universidad, donde primero asistió a la Real Academia Militar. Este recorrido no fue sencillo. Desde joven, Gaddafi demostró una gran capacidad de persuasión, habilidades de liderazgo y elocuencia. A pesar de la pobreza de su familia, sus compañeros de clase lo consideraban su líder. Sus seguidores incluso llevaban pequeños taburetes para que pudiera dar discursos improvisados en cualquier momento. Más impresionante aún, formalizó su grupo de seguidores creando la Asociación de Estudiantes de Gaddafi. Dentro de esta organización, Gaddafi estableció claras jerarquías e incluso prohibió a los miembros de diferentes grupos que se contactaran en privado. Parecía que, si no hubiera entrado en la política, podría haber sobresalido como líder de un esquema piramidal. Como joven idealista, su nivel educativo estaba muy por encima del promedio libio, que típicamente tenía solo educación básica. Durante sus años de secundaria, Nasser de Egipto lideró una revolución que derrocó a la monarquía de Farouk. Esta revolución tuvo un impacto profundo en Gaddafi, quien idolatró a Nasser durante toda su vida. El rango militar más alto que alcanzó Gaddafi fue el de coronel, igualando el de Nasser. Originalmente, Libia carecía de una base revolucionaria, apareciendo más como un mosaico de tribus, cada una con su breve y glorioso reinado, lo que dejaba al país como una cáscara vacía. Después de la Segunda Guerra Mundial, Libia logró su independencia política con el apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos, estableciendo una monarquía. Al principio, el país era extremadamente pobre, con poco más que arena. A finales de la década de 1950, Libia descubrió una gran reserva de petróleo de alta calidad, transformándose casi de la noche a la mañana en una nación rica. Los camellos fueron reemplazados por maquinaria, pero a medida que aumentaban los ingresos petroleros, las fallas políticas de Libia se hicieron evidentes. El rey Idrisi era viejo e impopular, incapaz de negociar eficazmente con las compañías petroleras occidentales. La mayoría de las ganancias del petróleo eran absorbidas por empresas extranjeras, dejando solo una pequeña porción para Libia. Esta parte fue casi completamente monopolizada por la familia real y sus tribus, lo que llevó a intensos conflictos internos. Dentro del ejército, Gaddafi, aunque solo era un subteniente, tenía una gran visión. Formó el Movimiento de Oficiales Libres, una nueva organización dentro del ejército. En ese momento, varias facciones en Libia estaban inquietas, y el Movimiento de Oficiales Libres no era la excepción. En 1969, Gaddafi y otros miembros del cuerpo de oficiales decidieron llevar a cabo una revolución para derrocar a la monarquía de Idris. Hablar positivamente del golpe de Gaddafi sería muy criticado. El golpe estaba inicialmente programado para el 21 de marzo de 1969, pero se retrasó. Ese día, la famosa cantante egipcia Kulthum estaba actuando en Bengasi.
Kulthum, inmensamente popular en todo el mundo islámico, a menudo era comparada con Madonna en el Medio Oriente. Gaddafi y sus oficiales, en medio de la planificación de la rebelión, decidieron que no podían perderse el concierto. Así que pospusieron la revolución para asistir al concierto. Los golpes de Estado a menudo enfrentan retrasos inesperados, generalmente de 1 o 2 días. Sin embargo, en África, la imprevisibilidad es la norma. Gaddafi pospuso su golpe durante 6 meses, finalmente actuando en septiembre. La noche del 1 de septiembre de 1969, bajo la oscuridad, Gaddafi decidió avanzar. El plan del golpe de Gaddafi era sencillo: lanzar el golpe simultáneamente en Trípoli y Bengasi, controlar las estaciones de radio y declarar la victoria. A pesar de su simplicidad, Gaddafi y sus camaradas ejecutaron el golpe de manera muy llamativa. Comenzando con Trípoli, Gaddafi, quien estaba en Bengasi, envió a su asistente Meaisi a Trípoli el día antes del golpe para tomar el control del campamento militar. Sin embargo, Meaisi perdió su vuelo en el aeropuerto de Bengasi. Intentó tomar el siguiente vuelo, pero los boletos estaban agotados. Afortunadamente, conocía a alguien en el aeropuerto que logró conseguirle un boleto de pie, permitiéndole finalmente llegar a Trípoli. Una vez allí, Meaisi tomó un taxi hasta el campamento militar. Sin embargo, en su emoción, dejó sus armas y documentos cruciales en el taxi. Mientras tanto, al otro lado de Trípoli, el confidente de Gaddafi, Garoud, lideraba a 600 soldados para tomar la unidad de defensa aérea. Justo antes de partir, se dieron cuenta de que solo tenían 1050 balas en total, promediando menos de 2 balas por persona, una cantidad totalmente insuficiente en comparación con el número de soldados. Mientras tanto, en Bengasi, Gaddafi lideraba personalmente el golpe. Justo cuando estaba a punto de unirse a sus tropas, un oficial lo tomó del brazo y lo obligó a caminar hacia un camión. Para no levantar sospechas, Gaddafi pasó varias horas ayudándoles antes de poder finalmente liberarse y reunirse con su unidad. Luego los guió en la madrugada. Pronto se enfrentaron a un gran problema: no podían localizar su objetivo, la estación de radio de Bengasi. Según testigos, la noche era tan oscura que no había alumbrado público en Bengasi, lo que hizo que toda la unidad vagara sin rumbo bajo el liderazgo de Gaddafi, pareciendo un grupo organizado de almas perdidas. A pesar de que Libia había descubierto petróleo 10 años antes y que Bengasi era la segunda ciudad más grande, la infraestructura de la ciudad seguía siendo tan deficiente que no había alumbrado público. El rey libio podría haber pensado que, durante la ola revolucionaria de los años 60 y 70, muchos países experimentaron golpes de Estado y revoluciones anualmente, con disidentes siendo colgados de los árboles. Por lo tanto, podría haber creído que no instalar farolas evitaría que los revolucionarios lo colgaran. Gaddafi enfrentó desafíos significativos mientras lideraba a sus tropas, pero finalmente encontró la estación de radio. Al darse cuenta de que se había quedado solo mientras su fuerza principal se rezagaba, decidió seguir adelante, pensando: ya estoy aquí. El guardia de la estación, confundiéndolo con un oficial común, le permitió entrar sin cuestionarlo. Gaddafi ingresó sin problemas a la sala de transmisión y anunció sus intenciones. El personal de la radio no ofreció resistencia y ayudó tranquilamente a Gaddafi a preparar el equipo para el anuncio de su golpe. En la capital, Trípoli, a pesar de que las tropas golpistas tenían un promedio de menos de 2 balas por persona, las fuerzas gubernamentales no opusieron resistencia. Los golpistas tomaron el control de los puntos clave sin dificultad. En ese momento, el rey de Libia estaba en el extranjero y el príncipe Hassan, actuando como regente, estaba tan borracho que ni siquiera reaccionó. A las 6:30 de la mañana, Gaddafi pronunció un discurso anunciando el establecimiento de la República Árabe Libia. Incluso mientras hablaba, no podía creer su propio éxito y evitó revelar su nombre, ni siquiera había preparado un guión. Emocionado, afirmó que llevaba 10 años planeando el golpe. Si esto fuera una mentira, significaría que Gaddafi fue engañoso desde el principio. La llamada revolución de Gaddafi, de la que a menudo se jactaba, era esencialmente un régimen que adquirió sin mucho esfuerzo mediante un pequeño golpe. En ese momento, la monarquía de Idris en Libia se inclinaba más hacia los británicos, lo cual no agradaba a los estadounidenses. Por lo tanto, incluso antes del golpe de Gaddafi, Estados Unidos ya le había informado de al menos un contragolpe planeado,
con la esperanza de ganarse su favor. Sin embargo, los estadounidenses no anticiparon las muchas peculiaridades de Gaddafi, una de las cuales fue su estatus vitalicio como yerno por conveniencia. ¿Cómo ascendió Gaddafi, un oficial de bajo rango, en el ejército? Después de enlistarse, persiguió insistentemente a la hija de su superior, el general Khalid, y logró casarse con ella, convirtiéndose así en el yerno del general. Esta conexión le permitió ganar seguidores dentro del ejército. No obstante, una vez que el golpe de Gaddafi tuvo éxito, el general perdió su utilidad y Gaddafi se divorció rápidamente de su esposa. Si podía tratar así a su suegro, estaba claro cómo trataría a los estadounidenses. Cuando Gaddafi asumió el poder en 1969, prometió respetar los derechos de las empresas extranjeras y proteger sus activos. Británicos y estadounidenses creyeron que estaba en el camino correcto y no le pusieron obstáculos. Al contrario, lo ayudaron a construir infraestructura y le otorgaron préstamos. Sin embargo, Gaddafi cambió de rumbo rápidamente. En 1970, cerró las bases militares de Estados Unidos y del Reino Unido y expulsó a italianos y judíos. En 1972, Gaddafi anuló todos los acuerdos con Estados Unidos. Luego, en 1973, fue más allá al confiscar el 51% de las acciones de las compañías petroleras estadounidenses en Libia sin ofrecer compensación. Aunque el petróleo mejoró drásticamente las finanzas del gobierno libio, comenzó a surgir resentimiento debido a la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Muchos pensaban que Gaddafi estaba condenado por expropiar empresas estadounidenses. Sorprendentemente, después de confiscar las empresas, no pasó nada. Los estadounidenses se quejaron, pero no tomaron acciones sustanciales. Esto se debió a que Gaddafi ya había asegurado un poderoso aliado, la Unión Soviética. La relación entre la Unión Soviética y Libia era sólida, con Brezhnev valorando mucho su conexión con Gaddafi. ¿Por qué era tan valorada esta relación? Durante la Guerra Fría, la mayoría de los aliados de Estados Unidos eran activos financieros, mientras que los de la Unión Soviética solían ser cargas económicas. La Unión Soviética tenía que invertir enormes cantidades de dinero cada año para apoyar a sus aliados. Aunque Gaddafi no era el pensador más estratégico, contaba con recursos económicos gracias a la explotación de sus recursos naturales. A diferencia de la mayoría de los aliados soviéticos que recibían armas gratis y rara vez pagaban, Gaddafi financiaba sus propias compras de armamento. Adquirió suficientes misiles antiaéreos para equipar a 18 brigadas, convirtiéndose en uno de los pocos aliados que podía sostener financieramente a la Unión Soviética. Las compras totales de armas de Gaddafi a la Unión Soviética ascendieron a la impresionante cifra de $10.000 millones. Gracias a su riqueza, Brezhnev fue extremadamente indulgente con él. A principios de la primavera de 1978, en plena noche, las fuerzas de defensa aérea soviéticas detectaron repentinamente un avión con marcas libias entrando en el espacio aéreo soviético sin previo aviso. La Fuerza Aérea Soviética contactó rápidamente con el avión y descubrió que era la aeronave personal de Gaddafi, quien solicitaba urgentemente una reunión con Brezhnev. Los funcionarios soviéticos no se atrevieron a retrasarse y despertaron inmediatamente al primer viceministro de Relaciones Exteriores, Kuznetsov, para informarle de la situación. El viceministro dijo: «No importa por qué está aquí Gaddafi, vayamos al aeropuerto de inmediato». Al amanecer de la primavera soviética, el viceministro y un gran grupo de diplomáticos soviéticos se apresuraron al aeropuerto. Después de que Gaddafi aterrizara en Moscú, abrió la puerta del avión pero no se mostró. Brezhnev podría haber sido el abuelo de Gaddafi si hubiera tenido hijos temprano, pero eso no impidió que Gaddafi lo llamara hermano. Al escuchar la pregunta, los diplomáticos soviéticos respondieron que, dado que no habían sido notificados con antelación, el camarada Brezhnev no podía venir a recibirlo. El viceministro de Relaciones Exteriores soviético, Kuznetsov, estaba presente e invitó al presidente Gaddafi a descansar en la casa de huéspedes estatal y reunirse con el camarada Brezhnev al día siguiente. El avión permaneció estacionado en la pista sin despegar. Los diplomáticos soviéticos esperaron durante 2 horas de pie en el frío viento de principios de primavera, inhalando los gases de los motores a reacción. Durante ese tiempo, el personal de la embajada libia cargó continuamente cajas de agua mineral de la ciudad natal de Stalin en el avión. Finalmente,
Después de 2 horas y con el agua mineral a bordo, Gaddafi encendió el avión y regresó a casa. En 1981, Gaddafi visitó la Unión Soviética, donde Brezhnev organizó una grandiosa ceremonia de bienvenida. Durante uno de los días de la visita, los funcionarios soviéticos planearon llevarlo a campamentos militares para discutir la compra de armas. Los diplomáticos soviéticos se reunieron en el hotel de Gaddafi por la mañana, pero él se retrasó y no salió. Cuando finalmente apareció, había dejado a los diplomáticos esperando un buen rato. En 1970, Gaddafi envió una delegación a China para preguntar sobre la compra de armas nucleares. Sin embargo, su actitud arrogante provocó un rechazo rotundo por parte de los chinos. Durante su única visita a China en 1982, Gaddafi se negó a compartir su itinerario o la lista de su comitiva, lo que causó muchas dificultades a los chinos para organizar la recepción. Una vez en China, mostró total desinterés por los proyectos de cooperación amistosa propuestos por el lado chino. No les prestó la menor atención y solo insistió en comprar armas nucleares. Más tarde esa noche, Gaddafi exigió una fiesta de cumpleaños para su guardaespaldas femenina, lo que obligó a los chefs de la casa de huéspedes de estado de Diaoyutai a preparar la comida durante toda la noche. La visita de Gaddafi a China no resultó en ninguna cooperación porque consideraba que el poder nacional de China era demasiado débil, creyendo que no había nada que discutir salvo las armas nucleares. La diplomacia internacional ha visto a muchos líderes con estilos distintivos y poco convencionales, como el incidente de Khrushchev golpeando su zapato y los episodios de Tito fumando puros. Sin embargo, las acciones de estos líderes eran deliberadas y respaldadas por la fortaleza de sus naciones. En contraste, Gaddafi exhibía una confianza desconcertante que no se alineaba con su verdadera posición tanto en asuntos internos como externos. Algunos lo elogian por transformar un país pobre y atrasado en una nación de altos ingresos con educación y atención médica gratuitas. Estas afirmaciones son engañosas. La riqueza previa de Libia se debía exclusivamente a su petróleo, sin relación con el liderazgo de Gaddafi. De hecho, sus décadas de acciones imprudentes convirtieron a un país que podría haber prosperado tranquilamente gracias a su riqueza petrolera en uno devastado. A Gaddafi le encantaba el color verde porque es el color del Islam. Bajo su mando, el verde en Libia se convirtió en algo más que un color, simbolizaba moda, espíritu y esperanza. Representaba la primavera de la humanidad y el Venus celestial. Mientras otros gobiernos publicaban libros blancos, Libia emitía libros verdes. Bajo el diseño de Gaddafi, la bandera nacional de Libia se simplificó cada vez más hasta ser solo una bandera verde sólida, conocida como la bandera más simple del mundo. Gaddafi afirmaba llevar una vida sencilla, prefiriendo las tiendas de campaña a las casas. Siempre que viajaba, se alojaba en tiendas de campaña en lugares como Roma, París, Madrid, Moscú y Nueva York. En 2009, durante la Asamblea General de la ONU, la delegación libia alquiló un terreno amplio y costoso en Nueva York para instalar la tienda de Gaddafi. Bajo su liderazgo, su familia se convirtió en la más rica de Libia, monopolizando el petróleo, los hoteles, las aerolíneas y otras industrias, acumulando activos valorados en cientos de miles de millones. En los últimos años de su gobierno, las sanciones de Estados Unidos afectaron gravemente la economía libia, provocando una tasa de desempleo crónica superior al 30% y una significativa desigualdad. El pueblo libio no era ingenuo. Si la vida hubiera sido realmente buena, ¿quién querría rebelarse? Si sus extravagancias se hubieran limitado a los asuntos internos, podrían haber sido tolerables. Sin embargo, Gaddafi también pasó décadas exportando su influencia al extranjero. Como mencionamos antes, Gaddafi tenía buenas relaciones con Bokassa y el tirano africano Amin. Envió tropas para participar en la guerra entre Uganda y Tanzania, donde fueron derrotadas contundentemente por Tanzania. También invadió Gray, involucrándose en escaramuzas intermitentes con las unidades armadas de Gray. Estas guerras, además de mostrar la naturaleza caótica de los conflictos africanos, fueron completamente inútiles. En resumen, la carrera militar de Gaddafi fue una vida de guerra sin una sola victoria. Propuso repetidamente esta unión a los presidentes Nasser y Sadat de Egipto, pero ambos rechazaron la idea. Después de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, Egipto, líder de las naciones árabes, se dio cuenta de sus limitaciones y comprendió que no podía derrotar a Israel.
Para recuperar la península del Sinaí, ocupada por Israel, Egipto no tuvo más remedio que establecer relaciones diplomáticas con Israel en 1979. Este movimiento diplomático conmocionó profundamente al mundo árabe. Las naciones árabes cortaron colectivamente sus lazos con Egipto, lo que hizo que Egipto perdiera su posición de liderazgo en la región. Gaddafi creía que Egipto estaba acabado y que el liderazgo del mundo árabe ahora le pertenecía. A pesar de sus numerosas proclamaciones, recibió poco apoyo. La razón era simple, no tenía el poder real para respaldar sus palabras, como si estuviera jugando a un videojuego de estrategia. Al darse cuenta de que no podía dejar una marca en el mundo árabe, Gaddafi dirigió su atención a África. Aunque era de piel blanca, se convirtió de repente en un hermano adoptado de muchos líderes africanos, comprometiéndose activamente con las naciones africanas y proclamando que todos los africanos eran sus hermanos. En 2005, cuando la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, visitó Libia, Gaddafi expresó su admiración por ella, diciendo, «La amo, la admiro, ella es nuestra hermana africana, y estoy orgulloso de ella». Le regaló a un gran anillo de diamantes y una foto suya, invitándola a una cena privada, lo que fue un cortejo público en toda regla. Más tarde, tras el colapso de su régimen, se encontró en su casa un álbum titulado Mi amada, lleno de fotos similares. La política africana de Gaddafi tuvo resultados significativos, contribuyendo notablemente al establecimiento de la Unión Africana. Tras su fundación, propuso varias ideas ambiciosas, como formar unos Estados Unidos de África, crear un ejército africano y abandonar el Franco CFA. En agosto de 2008, Gaddafi fue proclamado Rey de Reyes, por un comité de líderes africanos tradicionales. Posteriormente, en febrero de 2009, fue coronado en una ceremonia celebrada en Addis Abeba, Etiopía. Estas acciones tenían como principal objetivo desafiar a Francia. Aunque puede parecer absurdo que una gran potencia como Francia sea desafiada, para naciones más pequeñas, tales desafíos pueden ser suicidas. La estrategia africana de Gaddafi logró tensar aún más las relaciones con Francia. Antes de esto, ya estaba en desacuerdo con el Reino Unido y los Estados Unidos. Las acciones de Gaddafi contra Occidente incluyeron la orquestación de incidentes en Berlín y otro evento significativo. Durante la Guerra de las Malvinas, apoyó a Galtieri de Argentina, proporcionando todo excepto ayuda militar directa. Su comportamiento errático le valió el apodo de perro loco del Medio Oriente por parte del presidente Keith. Estados Unidos y el Reino Unido organizaron conjuntamente dos grandes ataques aéreos con el objetivo de eliminar a Gaddafi, pero fracasaron. Además, incluso en su postura antiamericana, Gaddafi no se mantuvo firme en sus principios, demostrando una moral cambiante. En 2009, intentó presionar a las compañías energéticas globales que operaban en Libia para que cubrieran el acuerdo de Libia con las familias de las víctimas de Lockerbie. Su política exterior estaba llena de decisiones controvertidas, como apoyar a grupos terroristas y participar en conflictos en África y el Medio Oriente. Inicialmente, su postura conciliadora llevó a una cierta relajación de las sanciones occidentales, y en un momento dado, Estados Unidos incluso eliminó a Libia de su lista de estados patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, a pesar de estos avances, el enfoque diplomático de Gaddafi permaneció inalterado. ¿En qué consistía su enfoque diplomático? Aunque algunos lo veían como un héroe antiamericano, atacar a civiles lo descalifica de ese título. Además, su postura antiamericana era inconsistente. La caída de Saddam Hussein en 2003 lo afectó profundamente, llevando a Libia a anunciar el abandono de su programa de armas de destrucción masiva y aceptar inspecciones. En un giro sorprendente, apoyó públicamente a Chechenia y buscó cortar lazos con Rusia, mostrando una nueva postura proamericana. ¿En qué consistía este enfoque? Básicamente, en una agresión verbal extrema y una indulgencia desmesurada. Nunca ganó una confrontación física, pero nunca perdió una discusión verbal. Por ejemplo, una vez llevó al presidente francés al sitio de un bombardeo estadounidense e insultó al primer ministro británico al poner sus pies en su cara y soltar un fuerte pedo. Además, Gaddafi llevaba en el pecho una foto de la persecución de héroes nacionales libios por parte de Italia. Las actividades diplomáticas están destinadas a fomentar la comunicación, pero Gaddafi las utilizaba para humillar a otros líderes mundiales. En 2009, a petición de Libia, el Reino Unido liberó a Abdelbasset al-Megrahi,
el sospechoso del atentado de Lockerbie, por razones humanitarias debido a su cáncer terminal. El gobierno británico esperaba que Libia manejara el asunto discretamente por respeto a las familias de las víctimas. Gaddafi organizó una gran fiesta de bienvenida y recibió personalmente a Megrahi en el aeropuerto, tratándolo como un héroe nacional. Esto generó un gran revuelo en el Reino Unido, donde el gobierno británico enfrentó severas críticas. Ese mismo año, Gaddafi asistió por primera vez a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ignorando los límites de tiempo de la ONU, habló durante más de 90 minutos, agotando a los intérpretes, pero continuó hablando. En su discurso, criticó a la ONU, calificándola de plataforma de retórica vacía que solo servía a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sugirió renombrar la ONU como el Consejo del Terror, y rompió dramáticamente la Carta de la ONU, convirtiendo su intervención en un momento histórico. Aunque no estaba del todo equivocado al señalar que la ONU no es una plataforma para los países pequeños, Gaddafi no previó las consecuencias de sus acciones. En 2011, la primavera árabe llegó a Libia, sumiendo rápidamente al país en una guerra civil. Para marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó unánimemente a favor de la Resolución 1973, estableciendo una zona de exclusión aérea sobre Libia. Esta decisión allanó el camino para la caída de Gaddafi. Para octubre de 2011, su régimen había perdido su último bastión. Él y su hijo fueron capturados por las fuerzas opositoras. Algunos lo proclamaron más tarde como un héroe de su tiempo, pero me resulta difícil ver algún heroísmo en sus acciones. A lo largo de su vida, aparte de estar involucrado en varios incidentes, no mostró ninguna verdadera virtud. Gaddafi se mantuvo en el poder durante 40 años, principalmente gracias a su carismática autoridad personal y a los logros nacionalistas que consiguió. El incidente en Sirte marcó el fin de su largo y turbulento gobierno de más de 4 décadas. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando más contenido. Muchas gracias.